¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal. Hay una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad y una de las definiciones probablemente más rimbombantes que tenga la Universidad de la Singularidad es aquella que dice: no sabemos cómo será el futuro, lo que sí sabemos es que será mucho mejor. Incluso piensa la Universidad de la Singularidad en la eternidad del hombre, la vida eterna del hombre. Bueno, no sé si hasta tanto, pero sí coincido plenamente con lo que esta teoría de la singularidad que dice que el futuro va a ser mucho mejor, por lo menos para el mundo desarrollado, a tal punto que la ciencia, la técnica, la medicina en este caso, de eso vamos a hablar esta noche, avanza a pasos agigantados y permite que aquellas patologías o aquellas enfermedades que hasta hace muy poco tiempo atrás necesitaban de una intervención quirúrgica y un posoperatorio mucho más prolongado, hoy se haga una intervención quirúrgica menos invasiva y con un posoperatorio prácticamente con muchísimas menos consecuencias y secuelas. Estoy hablando de la neurocirugía y dentro de la neurocirugía algunas intervenciones quirúrgicas que tienen que ver con la columna vertebral. Para hablar esta noche de este tema hemos invitado a un neurocirujano que opera y que trabaja aquí en nuestra ciudad, el doctor Jorge Bolzani, y nos va a explicar las nuevas metodologías, las nuevas intervenciones, las nuevas técnicas quirúrgicas en neurocirugía que traen inmensos beneficios para los pacientes y un posoperatorio mucho menos cruento, por decirlo de alguna manera. Jorge Bolzani, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches, muy bien. Bueno, muy bien. Primera vez con nosotros acá. Sí, primera vez. Bueno, sentite cómodo, Muchas gracias. como en tu casa. Bárbaro. Avanza bueno, como toda la medicina, pero la neurocirugía también avanza a pasos agigantados, ¿no? Sí, la verdad que lo explicaste muy bien en toda la introducción que hiciste, fuiste Sí. muy claro por ahí. Podemos desarrollar un poco más el tema, pero fuiste muy claro, ¿no? La idea es hacer las cirugías con la mínima invasión. Ante la gente, yo recuerdo que de hace 30, 40 años atrás, cuando te decían me voy a operar de la columna, había gente que incluso se resistía y decía, Sí, no, es cierto. A mí la columna no me la tocan. Es cierto, es cierto. Si me muero de dolor, me muero, pero no Sí. me tocan la columna. Está buenísimo lo que decís. Sí, ¿No era así antes? Sí, es cierto, totalmente. E inclusive uno ve hoy en día pacientes que cuando uno le dice que lo va a operar, le pregunta cuánto va a estar sin poder caminar, ¿no? Y nosotros los pacientes los paramos en el día hoy cuando operamos cirugía de columna. Es totalmente cierto. ¿Se para el día? Sí, claro. Sí, después de operado, o sea, al rato, ¿no? Una vez que se va el efecto de la anestesia. Esto que vos contabas un poco de la cirugía mínimamente invasiva aplicada a la columna, lo que permite es eso, que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida que cuando se hace la cirugía convencional, porque hay el concepto, básicamente como para que entendamos primero el concepto, uno dice mínimamente invasiva y la gente enseguida lo asocia a una incisión, a una cicatriz, ¿no? A un tajito chico, que es cierto, la incisión también es pequeña, pero el concepto es el no daño muscular. Nosotros para ¿Ahí está la diferencia? Claro, el concepto mínimamente invasivo es no daño al músculo. Vos pensás que el principal estabilizador de la columna son los músculos. Los lumbares. Los músculos lumbares, los músculos que nos rodean nuestra columna. Entonces, están anclados en la columna. Exactamente, insertados en la columna. Esos son los principales estabilizadores, los que nos dan la estabilidad y permite que nosotros estemos de pie. Erectos. Exactamente. Entonces, lo que sucedía un poco con las cirugías convencionales, es que uno para abordar la columna tenía que arrancar desinsertando los músculos, ¿no? Lastimando los músculos, generando una desinserción, un desgarro, que eso iba en desmedro de la recuperación del paciente. Ya uno arrancaba mal, digamos, ¿no? Estamos arrancando lastimando lo que es lo más importante. Lo que no es necesario lastimar. Totalmente. Pero, entonces, mejor dicho, es necesario para poder llegar. Entonces se han desarrollado técnicas nuevas, mínimamente invasivas, donde se opera sin lastimar los músculos. Se opera entre planos musculares. Entonces podemos hacer la misma cirugía de estabilización, de descompresión, la cirugía que necesita el paciente que necesita, ¿no? La cirugía. ¿Para una hernia de disco? Por ejemplo. Sí. Y no lastimar los músculos o un daño, te diría, mínimo en algunas situaciones y en otras, o en la gran mayoría no hay daño muscular. Entonces el paciente se recupera mucho más rápido, no tiene sangrado, no tiene dolor posoperatorio, o el dolor posoperatorio que pueda tener comparado al de la cirugía convencional es muy distinto. Son pacientes que se operan
y muchas veces se van en menos de 24 horas al domicilio. ¿Esto es nuevo en la región, en la provincia? Sí, ¿Nuevo sí. en el país y nuevo en el mundo? Sí, sí, en realidad en el reciente, mundo... nueva A ver, aplicación? no, en el mundo ya esto se viene desarrollando hace tiempo, y como todo un poco, si bien hoy está todo más globalizado, la cosa llega un poco más tarde, ¿sí? Pero bueno, es un poco lo que pasó, yo lo comparo, se los explico a los pacientes de esta manera, ¿no? En algún momento la cirugía general, a todos los pacientes que necesitaban un tipo de cirugía, le hacían una incisión en el abdomen, vesícula. claro, por ejemplo, y hoy ya prácticamente todo el mundo lo opera por vía laparoscópica, ¿no? Claro, con 2 puntitos. Exactamente. Un poco es eso lo que es trasladado a la columna. Estamos viendo ese cambio, digamos, estamos en ese cambio. Entonces va a pasar que va a haber lugares donde está adaptado ese cambio y otros que no, ¿sí? Otros que se sigue haciendo cirugía convencional. En muchos casos todavía la cirugía convencional se realiza y está bien, ¿no? O sea, esto es algo que va cambiando, digamos, en la medida que uno se va formando en esto. Necesitas de formación, Sí, o sea, claro, entrenamiento sí. y nueva tecnología. Sí, particularmente yo lo que hice fue... ¿Tenés que adquirir nueva tecnología? Sí, tenés que adquirir para muchas de las cirugías mínimo invasivas, no para todas, pero para muchas necesitas microscopio. ¿Microscopio? Sí, microscopio quirúrgico, ¿no? Que te agranda el campo Claro, visual. te agranda el campo visual, permite que vos veas con una luz muy localizada y el campo visual muy grande, entonces te da mucha seguridad al momento de operar. Se necesita también de aparatología, de un drill, que es como si fuera un torno. Para la gran mayoría, no para todas, pero para la gran mayoría se necesita. Para otras se puede hacer sin el microscopio, con lupas, pero bueno, uno va entrenándose en esto, ¿no? Para hacer esto hay que entrenarse, hay que hacer un curso. ¿Vos estás entrenándote? Sí, yo ya lo hice. Ya lo hiciste. Claro, el año pasado hice mi curso de entrenamiento, de formación en cirugía mínima invasiva, con el doctor Carlos Zanardi, que el doctor Carlos Zanardi es un médico neurocirujano, que es el presidente de la Sociedad de Cirugía Neurológica de la provincia de Buenos Aires, además. Y ha estado operando acá. Claro, lo nombro porque ha estado operando acá, lo hemos traído a él un poco, lo hemos invitado, como ha sido quien me ha formado en esto, dado el curso de entrenamiento, lo hemos invitado a operar algunos casos acá a la ciudad de Esquel y bueno, nada, hemos tenido esa oportunidad, ¿no? De tener un cirujano totalmente destacado, no solamente acá en Argentina, sino que es un cirujano destacado a nivel internacional. Claro. Me contabas el otro día que habías operado a una señora, una paciente de 80 y pico de años. Sí. Me mostraste un video de una señora que con 81 años estaba desahuciada del dolor. Sí. ¿La operaste y al otro día se levantó? Sí, se fue a la casa. ¿Al otro día se fue a la casa? Sí, esto es así. Esa es una de las pacientes que operamos con el doctor Carlos Zanardi. La paciente tenía una patología de compresión de los nervios, había agotado todo el tratamiento conservador, el tratamiento médico. ¿Vivía con calmantes? Sí, vivía con calmantes que alteran un poco la conciencia, no permiten hacer una vida normal y así todo no aliviaba su dolor. Así que bueno, analizamos el caso, lo analicé en conjunto con el doctor Zanardi y decidimos ir por la cirugía, explicando por supuesto... Por esta técnica mínimamente invasiva. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, Ricardo, que en esta paciente se operó un día a la tardecita y al otro día, al mediodía, le dimos el alta de la clínica. ¿Con 81 años? Con 81 años. ¿Y podía caminar? Sí, podía caminar, sí. Y con la metodología, con la técnica quirúrgica tradicional, ¿cuánto le hubiera llevado el posoperatorio? No menos de 5 días. No menos de 5 días. ¿Y podría volver a caminar rápidamente? Generalmente no por dolor, pero que lo que le pasa a un paciente que está internado, sobre todo un paciente añoso, ¿no? Que tiene alguna comorbilidad, pero sobre todo un paciente añoso que está muchos días internado, le empiezan a pasar cosas que tienen riesgo de infección, riesgo de neumonía, riesgo de trombosis. Entonces, que vos puedas operar a un paciente haciendo la misma técnica quirúrgica que el paciente necesita, que eso no genere un daño a los tejidos que menos no cruento. son totalmente. Entonces la paciente tiene poco dolor posoperatorio, poco sangrado, poco riesgo de infección. Entonces la paciente tiene un trauma mínimo y le pudimos hacer la cirugía que necesitaba, que en ese caso era una estabilización con descompresión de los nervios. Por eso tenía tanto dolor. Entonces
La paciente al otro día se pudo parar. Le cambió la vida. Sí, sí, totalmente. Me trajiste un testimonio de un paciente que hace muy pocas horas. ¿Ayer lo operaste? No, ese es el paciente de este testimonio es un paciente que operé hace 2 meses. Ah, 2 meses. Y lo vi hoy en consultorio, ¿no? En uno de los controles. Ya lleva operado más de 2 meses. Ya lleva operado 2 meses. Con esta nueva técnica quirúrgica. Con esta técnica quirúrgica. También un paciente que no podía caminar. Hacía 6 meses caminaba todo doblado. Esto sucede porque hay una patología que comprime un nervio a nivel de la columna y bueno, no te deja caminar. O sea, el dolor no te permite caminar derecho. ¿Te parece que lo sí, tenemos juntos? Vamos a ver el testimonio de este paciente. Bueno, acá estamos con el señor Omar, que se operó hace 2 meses ya, Omar. Así que bueno, me gustaría que cuente un poquito cómo se siente ahora y cómo estaba antes, ¿no? No, la experiencia que tenía antes fue muy brava porque no podía caminar. 6 meses sin caminar, andaba agarrando las paredes. Así que lo vine a ver al doctor para que me haga una operación. Y la operación que me hizo, perfecto, acá estoy. ¿Podés caminar mejor ahora? Puedo caminar mejor, no siento dolor y ando perfectamente bien. Bueno, buenísimo, Omar. Lo único que tengo que sacarme es el corticoide que me dio por los dolores, pero después de la operación no tengo nada que decir. Vale. La operación quedó perfectamente bien. Los corticoides los estás tomando por el tema de la enfermedad inflamatoria. Claro, pero después de la operación no tengo nada que... ¿Podés caminar bien? ¿Estás sin dolor? Camino bien. Derecho. Estoy yendo a kinesio, derecho. Bien. Así que bueno, muchas gracias. Voy volviendo a mi normalidad, como quien dice. Muchas gracias, doctor, y que sigan el éxito así. Gracias. Parece magia, pero no por supuesto que no. Omar es un paciente que estaba en tratamiento, viene estando en tratamiento crónico con corticoides por otra patología inflamatoria que tiene a nivel sistémico. Y concomitantemente le pasó esto, ¿no? De que su canal estrecho, su patología de columna se exacerbó, empezó con muchísimo dolor y inicialmente, por supuesto, como hacemos con todos los pacientes, el tratamiento inicial siempre es tratamiento no invasivo, ¿no? Claro. Por más mínimo que sea, es no invasivo. Si se puede evitar la cirugía, sí, se evita. Claro, nosotros siempre primero tratamos de evitar la cirugía. Somos cirujanos de columna, trabajamos de eso, pero siempre tratamos de evitar la cirugía. Se operan la menor cantidad de pacientes llegan a cirugía con un problema de columna, esa es la realidad. Pero bueno, los que llegan, como en el caso de Omar, que no podía caminar, agotamos todo tratamiento médico, también una situación de compresión de los nervios, con una inestabilidad, y pudimos hacer la cirugía con técnica de mínima invasión, ¿sí? Y devolverle un poco la calidad de vida que él esperaba tener, ¿no? De poder deambular derecho. Él lo cuenta en el video, se agarraba de las paredes y es literal, uno lo veía en el pasillo del hospital cuando venía antes de operarse, y realmente se agarraba de los bordes de las paredes. Para poder caminar. Y no podía caminar, ¿no? Y ahora está derecho, se lo vieron. Sí, se lo ve. Anduvo bárbaro, anduvo muy bien. ¿Cuánto lleva una intervención quirúrgica con esta nueva tecnología, con esta nueva metodología? Sí, ¿Es más lenta, tarda más o tarda menos? Eso es variable, pero más o menos los mismos tiempos que con la técnica convencional. A medida que se van haciendo más casos, por ahí el tiempo se va cortando. Eso es como cualquier cosa en la vida que uno hace, ¿no? Si lo hace mucho más veces, lo va haciendo más rápido. Un poco más rápido. Sí. El tiempo es más o menos el tiempo de una cirugía convencional. En el caso de él, la cirugía, si mal no recuerdo, duró unas 2 horas y media aproximadamente. Ajá. Son relativamente cortas, no son tan largas. No son tan largas. A veces son largas, a veces no. Cada caso tiene su dificultad a veces particular, si bien los casos son parecidos en cuanto a lo técnico, ¿no? Pero cada caso a veces tiene su cosa particular. ¿Qué inversión requiere, hablando de términos económicos, sí, qué inversión requiere poder operar con esta nueva metodología en cuanto a equipamiento? Bueno, sí, requiere... Hablaste de un sí, microscopio sí. de mucha potencia. Sí, un microscopio quirúrgico. Nosotros tenemos uno en el hospital, que el hospital compró en el año 2016, que lo compartimos, ¿no? Entre distintos profesionales como la otorrinolaringóloga, lo utilizo yo. Y después en el privado compré un microscopio quirúrgico para poder... ¿Cuánto vale eso? ¿Te digo el valor? Sí, aproximadamente. ¿Cuánto vale uno? $25.000. Es tanto, pero no tanto. Sí, es tanto. No es privativo. No, tal Hay que hacer la inversión, obviamente. Sí, claro. Obvio. ¿Las obras sociales cubren este tipo de metodología de técnica quirúrgica? Las obras sociales cubren la cirugía. Después, si uno la hace por técnica mínimamente invasiva o convencional, la obra social lo paga igual. La realidad es esa. ¿Paga lo mismo? Sí, paga lo mismo. Pero los resultados y los beneficios son otros. Claro, sí. Eso es una cuestión del entrenamiento de que tiene el cirujano, un poco eso. De a poco esto va
¿no? Se va cada vez más, va a haber, sí, tal cual, se va a ir expandiendo hasta que la gran mayoría de los cirujanos operemos por estas técnicas, ¿no? Hoy por hoy es la minoría, ¿no? La menor cantidad de cirujanos opera con Sí, esta no técnica. se hace esto en todos lados, es real, no se hacen estas cirugías con esta técnica quirúrgica de mínima invasión en todos lados, es cierto. No son todos los neurocirujanos los que están operando así. No se opera esto de esta forma en todos lados, no todo el mundo tiene el entrenamiento de este tipo de Y la cirugía. disposición de aprender otra metodología. Totalmente, sí, eso sucede a veces. Como Sí. una cierta resistencia. Lo que pasa es que los beneficios para el paciente son... Es una cosa ahí, creo que va innumerables. un poco, sí, los beneficios para el paciente son, bueno, el caso de la paciente de 80 años, o sea, hacer una cirugía como la que le hicimos a la paciente de 80 años por vía convencional, y no. En realidad, Todavía estaría haciendo no sé si lo haría tal cual, porque la expondría a otros riesgos, que si bien están en esta cirugía, pero al saber que la técnica no genera una agresión, No es tan cruenta. Claro, uno sabe que la paciente se va a recuperar, se va a poder parar al otro día, se va a poder empezar a rehabilitar más rápidamente que si le haces una cirugía por técnica convencional. Tal cual. ¿Te animás a ponerle la firma a todo lo que acabas de decir? Sí, por supuesto. Jorge, gracias. Sí, no, muchas gracias a vos, Ricardo.